días. La dificultad que tenemos a la hora de hablar del nacimiento de la Tierra es que todos pensamos que conocemos el planeta en el que vivimos y estamos muy acostumbrados a sus características. Si queremos intentar explicar cómo nace la Tierra, tenemos que dar una explicación de cada una de esas características. El planeta Tierra, como sabéis, es casi una esfera, está achatado por los polos, su eje está inclinado, tiene una luna acompañante y rota a una determinada velocidad. Todo eso debe ser capaz de explicarlo una buena hipótesis científica, una buena teoría. Nos encontramos con una prototierra. Esto todavía no es la Tierra. Y esta prototierra todavía no tiene la masa que tiene actualmente la Tierra. Este proceso de acreción, como acaba de explicar Ricardo, empieza con la formación del Sistema Solar hace aproximadamente 4.750 millones de años y continúa durante aproximadamente unos 60 millones de años en este plan, ¿no? Cayendo planetesimales que, debido a la liberación de la energía cinética que llevan, están provocando que aumente la temperatura, unido a la desintegración de isótopos radioactivos, que eran mucho más abundantes entonces que ahora, y debido a la propia compresión de la masa, tenemos una cantidad de energía suficiente como para que esto sea toda una esfera de material fundido. ¿Pero qué ocurre? Que aproximadamente hace 60 millones de años, un planetesimal, representado aquí en la imagen de la izquierda, del tamaño de Marte, no precisamente pequeño, del tamaño de Marte, impacta contra esa prototierra. Ese impacto libera un montón de pequeños trozos que comienzan a orbitar una prototierra que de nuevo ha vuelto a fundirse, habían empezado a enfriarse, por eso no está del todo roja, y ese material que está orbitando termina acreciendo sobre sí mismo y forma la Luna. La vida en la Tierra y la evolución de las propias características de la Tierra es incomprensible sin la propia Luna. Por lo tanto, se suele hablar del sistema Tierra-Luna. La Luna, a diferencia de, por ejemplo, Júpiter o Saturno, no tiene el mismo sistema de formación. Se forma por un impacto. Y, de hecho, sabemos que la Luna se forma a partir, básicamente, del manto, de la parte interna del planeta que impacta. Los astrónomos, como sabéis, son poetas frustrados. Entonces, ¿quién se ríe? Es cierto, vamos. Entonces, si la Luna es Selene, en mitología griega, ¿cómo se llama el planetesimal que impacta con la prototierra? Teia, que es la madre de Selene en mitología griega. Y a partir de ahí, la que queda es Hera, que sería la Tierra. Los geólogos tienen la costumbre, y a partir de ahora, en lo que queda de charlas, aparecerán con cierta frecuencia nombres de periodos geológicos. Y a este primer periodo geológico, en el que todo está fundido, no existen minerales como tales, sino que es todo un magma a miles de grados de temperatura, había que ponerle un nombre. Y claro, pues con esta tendencia al uso de la mitología griega, pues los señores geólogos recurrieron no a este señor, que es como muy benigno, sino a esta versión de Hades. Estamos hablando del periodo ádico o de Hades. Y la verdad es que esta representación es muy buena, es de la época del heavy metal, que fue cuando se bautizó la cosa, y esto, lo de abajo, es una representación bastante buena de lo que estaba pasando en superficie. Pero bueno, a lo que vamos. El planeta
olvidémonos de cómo es ahora. Olvidémonos de cómo es ahora. Y recordemos una cosa muy importante que acaba de decir Ricardo. En las cercanías del Sol, la distancia que hay de la Tierra al Sol es una unidad astronómica, ¿de acuerdo? 5 unidades astronómicas del Sol, ahí prácticamente no existe material volátil, agua, amoníaco, etcétera, en forma sólida. Todos esos son gases que han sido prácticamente expulsados. No hay agua. Entonces, en ese primer protoplaneta, aquí no veis que haya mares. Y sin embargo, como la salida al exterior hoy demuestra, en la Tierra hay mucha agua. Eso es otro fenómeno que tenemos que ser capaces de explicar. La Tierra comienza a enfriarse en un proceso relativamente rápido. Hace 4.000 millones de años, cuando solamente tenía aproximadamente unos 500 y pico años de vida, podemos decir que ya existe agua líquida en superficie. Entonces, tenemos que responder, 1, ¿de dónde vino ese agua? Y 2, ¿cómo es posible que haya agua líquida en superficie? Y 3, ¿cómo narices lo sabes? La última suele ser la más jodida. Bueno, vamos a empezar por la última. La última, lo sabemos porque existen unos minerales, los más antiguos conocidos, que son zircones. Es un tipo de compuesto que es un zircón que solamente puede formarse porque, 1, existe una corteza, es decir, existe algo sólido, y 2, hay presencia de agua. ¿Cómo es posible que haya agua? Pues el agua la trae, como también apuntaba Ricardo, porque parte de esos planetesimales de la parte externa del sistema solar, por una perturbación gravitatoria de los planetas gigantes, Neptuno, el planeta más exterior, quien piense que Plutón es un planeta, que sepa que no, Neptuno se mete en la parte externa, en el cinturón de Kuiper, y manda hacia el interior del sistema solar muchísimos cometas, asteroides, etc. Y son esos cometas los que traen el agua. El agua que actualmente... Gracias, hijo. El agua que actualmente, este agua, probablemente, en su mayor parte, si no toda, vino en un cometa. Vino en un cometa. Mientras tanto, aquí es que están ocurriendo muchas cosas a la vez. Esto, como las personas con cierta edad en la sala, esto es un típico ejemplo de algo que existía en la margen izquierda de esta villa y conurbaciones de alrededor, que es un alto horno. El interior de la Tierra estaba completamente fundido. Ahora volveremos a lo que estaba pasando en superficie, pero es que es muy interesante ahora ver qué estaba pasando en el interior. El interior estaba completamente fundido y a efectos prácticos la Tierra estaba funcionando como un alto horno, exactamente igual. Hemos visto que la explosión de supernova que provocó la compresión de la nube de la nebulosa planetaria que dio lugar a la formación del sistema solar, expulsó hierro, ¿de acuerdo? El hierro es un componente muy importante en la composición del planeta. Y el hierro tiene el vicio de ser denso y de irse hacia abajo. Todos conocemos el experimento de que en un recipiente, si mezclamos aceite y agua, el aceite, que es menos denso pero más viscoso, por favor no confundan, es más denso se queda arriba y el agua, que es menos denso, se queda arriba y el agua que es más densa se va abajo. Pues en esa tierra fundida estaba pasando exactamente lo mismo. En un alto horno
yo alimento mineral de hierro, una fuente de carbono y calcita para terminar de aglomerar las cosas, y tengo diferencias de temperatura. En el interior de la Tierra, cuanto más hacia el fondo voy, mayor compresión tengo y, por tanto, mayor temperatura. En el alto horno pasa exactamente igual. Yo alimento por arriba, arriba tengo menos temperatura, que sería como la superficie, y conforme voy hacia abajo, se está aumentando la temperatura. Y el hierro que se está formando termina saliendo por la parte más baja del alto horno. Por la parte inmediatamente superior sale la escoria y arriba pues queda lo demás. En el interior de la Tierra estaba pasando exactamente lo mismo. El hierro, con todos los metales pesados como el hierro, metales que se denominan siderófilos, que acompañan al hierro, iban hacia el núcleo. Por eso el núcleo de la Tierra es de hierro y esto es fundamental para la vida, que el núcleo sea de hierro. Se iban hacia el centro. Cuando digo hierro, es hierro y todo lo demás. Hierro, níquel y todo lo que sea pesado. Justo encima nos queda una serie de materiales, básicamente compuestos de hierro y silicatos densos, que van a formar el manto. Y en la capa externa nos va a quedar lo que menos pese, que son silicatos ligeros. Mientras la Tierra se iba enfriando, ¿qué ocurre? Pues que no todo lo que hay allí revuelto tiene el mismo punto de fusión. Conforme va disminuyendo la temperatura, van empezando a condensar determinados compuestos. Esta es la serie discontinua que se denomina esto es un diagrama de Bowen, y aquella es la serie continua. Entonces, olivino y peroxeno, que son los que tienen el punto de fusión más alto, son los que condensan primero y son los que se van al fondo a recubrir el núcleo de hierro, que es el manto interno. Por otra parte, las plagioclasas en general, la anortita, que es muy rica en calcio, es un compuesto menos denso y se va a ir a la parte más externa. Y esto esto es lo más bonito que se puede hacer en un laboratorio. Es una chulada y explica el interior de la corteza. Para que nos hagamos una idea, aquella sería la prototierra comenzando a enfriarse. Esto es un proceso intermedio. Ve del color de la atmósfera. Aquello todavía está muy radiante, está muy caliente. Aquí ya ha empezado a enfriarse, empezamos a diferenciar capas. La atmósfera sigue siendo del color de mi camisa. Y una vez que ya la Tierra es la actual, podemos decir que tenemos capas muy bien diferenciadas. Incluso el manto tiene capas que por sistemas sísmicos se saben exactamente dónde están ubicadas. Una parte muy importante como consecuencia de esto que acabamos de ver es que la Tierra es un sistema dinámico. La Tierra es un sistema que está en continua evolución. Todo se mueve. Todos estamos de crucero. Quien diga que nunca ha estado de crucero, miente. Todos vamos de crucero. Lo que pasa es que en vez de ir por el mar océano, navegamos en cortezas continentales que flotan sobre mantos de silicato fundido. Pero todo se mueve, ¿de acuerdo? Y tenemos todo la idea, no quiero entrar en demasiado detalle, la idea fundamental es que todo es dinámico, todo está cambiando permanentemente. Ninguno de los procesos que dieron lugar a la Tierra ha dejado de tener lugar. Y esto es simplemente una ilustración de lo que nos está pasando. Hay momentos en que hay plumas que llegan a la superficie, tenemos volcanes, los contactos entre placas, etcétera, provocan terremotos y tal. Pero vamos a volver a la superficie. Vamos a volver a la superficie. Y luego intentaremos dar una visión global. En el gran bombardeo tardío, que mencionaba hace un segundo Ricardo, que fue cuando
Neptuno se fue de excursión al cinturón de Kuiper y empezó a mandar cositas, todos sabemos que la Luna está llena de cráteres, ¿no? Esta sería la Luna actualmente, ¿eh? Y eso era una recreación artística de cómo estaba la Luna durante el gran bombardeo tardío. Estaba continuamente siendo bombardeada. Y si la Luna estaba así, pues la Tierra estaba 3/4 de lo mismo. ¿Qué ocurre? Que la Luna no tiene masa como para retener los gases que venían incorporados en esos cometas. La Tierra sí tiene capacidad para retener algunos de esos gases. Hidrógeno y helio no. En la atmósfera prácticamente las cantidades de hidrógeno y helio que hay son despreciables, muy poco. Todo eso se perdió. En la época del gran bombardeo tardío, veis que la Luna es muy grande, la Luna en esa época estaba algo más cerca de lo que está actualmente. ¿Qué es lo que tenemos? Que esta imagen creo que lo refleja bastante bien. Tenemos una protocorteza, es decir, se está empezando a formar una capa ya sólida en el exterior, continuamente rota por emanaciones del interior de la Tierra, y estamos continuamente recibiendo el bombardeo de esa época. Y la temperatura era de unos 230 grados centígrados en superficie. Y había agua líquida. Los estudiantes del mundo tienen la inmensa suerte de no tenerme a mí de profesor, porque esto sería pregunta de examen. ¿Cómo es posible que haya agua líquida a 230 grados de temperatura? Muy sencillo, por la terrorífica presión atmosférica que había. Démonos cuenta que debido a la temperatura que había, la mayor parte de todo el material volátil capaz de ser retenido por la gravedad terrestre estaba en la atmósfera, con lo cual ejercía una presión gigantesca. Pero la aparición del agua tiene un efecto increíble. El agua es capaz de disolver dióxido de carbono. En la atmósfera había muchísimo dióxido de carbono, que como sabemos es un gas con efecto invernadero muy potente. Cuando comienza el periodo pluvial, que es como se llama así, hace unos 4.000 millones de años, parte de ese dióxido de carbono comienza a ser absorbido por el agua y retirado de la atmósfera. La pérdida de calor se acelera, condensa más agua, tengo más carbono quitado y entro en un ciclo continuo que permite, por una parte, eliminar CO2 de la atmósfera, por otra parte, incrementar el CO2 disuelto en el agua y la cantidad de agua en superficie. Pero si yo tengo agua en superficie en un entorno tan caliente, lo que tengo es un ciclo del agua que me va a comenzar a erosionar la superficie. Si yo erosiono la superficie, estoy aportando a esos mares primigenios distintos compuestos disueltos. ¿Pero qué ocurre? Que por eso, señores, hay que estudiar química. Si yo tengo CO2 disuelto en agua, eso es ácido carbónico. Y existen determinados tipos de carbonatos que no son solubles en agua. ¿Y yo cómo formo los carbonatos? Pues con ese carbónico que está disuelto, más lo que me traen por arrastre las aguas de la corteza que se ha formado sólida, y empiezan a precipitarme carbonatos que se van al fondo de los océanos, que ahora mismo son las montañas, por eso hay fósiles en las montañas y todo ese tipo de cosas, por la orogenia y tal. Esos carbonatos primeros después se encuentran en montañas. Bueno, a lo que voy. Comienzan a precipitar carbonatos. Es otra forma de retirar dióxido de carbono, con lo cual eso me aumenta el ritmo de retirada de dióxido de carbono de la atmósfera y estoy empezando a formar las primeras capas de sedimentos, de rocas carbonáceas. Esto nos va a permitir, en un periodo de tiempo muy corto, en términos geológicos, aproximadamente unos 200 millones de años más, poder empezar a hablar de condiciones posiblemente favorables para la vida. Esta imagen que hay aquí
olvidaos del entorno. El entorno sigue siendo el color de mi camisa, porque me la he puesto por lo mismo, para que yo todo lo que estoy hablando es del color de esta camisa. No existe el cielo azul, no existe el cielo azul. Pero ya en esta época podemos empezar a hablar de la formación de macrocontinentes. Ya en unos 4.000 millones de años ya podemos decir que existe una tectónica de placas. Ya hay masas de tierra emergida y no emergida, porque las placas hay una parte que está por debajo de las aguas, pero que comienzan ya a navegar por encima de ese manto fundido de silicatos. Esto sería una imagen de Rodinia. El macrocontinente más conocido es Pangea, pero bueno, en este caso esto es una representación de cómo podría haber sido Rodinia. Un aspecto muy importante del núcleo que habíamos dicho de hierro es fundamental para que después pueda haber vida en el planeta, que es lo que va a dificultar que podamos llevar vida a Marte, su ausencia. Y es que ese núcleo de hierro va a provocar la aparición de un campo magnético terrestre. Y ese campo magnético terrestre, que está siendo deformado por el viento solar, el Sol estaría aquí, y está siendo deformado por el viento solar y por el propio campo magnético solar, ese campo magnético va a evitar que toda esa radiación llegue a la superficie terrestre, porque esa radiación es mutagénica, es incompatible con la vida. Démonos cuenta, esto es el polo sur, aquello de allá arriba es Australia. Toda esta energía de esta aurora boreal es una energía que, si no existiese el campo magnético, estaría llegando a superficie. Y no estaría llegando a superficie precisamente como una radiación así, como un color verde bonito. Estaría llegando como protones que se cargan lo que pillan. Eso es un aspecto fundamental. Finalmente, a unos 3.800 millones de años, tenemos un planeta con agua líquida, con un ciclo del agua y una atmósfera fundamentalmente reductora, rojiza, en la que no existe oxígeno molecular, en la que tenemos dióxido de carbono, tenemos algo de amoníaco, tenemos nitrógeno, pero no tenemos oxígeno. Todavía la vida no ha aparecido. Y ahora, respondiendo a lo que decía al principio, ¿por qué existen las estaciones en la Tierra? Salvo en Bilbao, que es permanentemente invierno. ¿Por qué existen estas estaciones? Porque el eje de la Tierra está ligeramente inclinado. ¿Y por qué está el eje de la Tierra ligeramente inclinado? Porque en su momento hubo un choque tan grande que inclinó el eje. El eje, en general, en ausencia de choques, es perpendicular al plano de rotación del disco planetario y está inclinado por un choque enorme. No solamente eso, sino que el día dura lo que dura, 24 horas, precisamente a consecuencia de esos choques. Debido al tamaño que tiene la Tierra y a su posición en el disco, la Tierra debería girar más lenta de lo que realmente gira. Si gira más rápido es por un choque. En definitiva, nos encontramos que ya tenemos un planeta con temperaturas algo mayores de las actuales, protegidos de la radiación y con materiales que están todos listos para que aparezca la vida. Muchas gracias.